Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Existen mensajeros que vienen desde los lugares más recónditos de la oscuridad, como verdaderos heraldos de la muerte. Traen consigo el mensaje que marca la hora de partir. La cita con el más allá es inevitable, y quien reciba ese mensaje será llevado por los brazos de la noche y de las más oscuras tinieblas a un viaje sin retorno, a un lugar más lejano que la vida y que la existencia misma de nuestro plano terrenal, para nunca regresar, para disolverse en la nada, fuera de este vacío existencial. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Agradezco infinitamente que me acompañes en este podcast 26, donde te contaré un relato impactante. Antes de iniciar con él, te invito a suscribirte a este canal, ya que me envíes tus historias con el más allá a las redes sociales y al correo electrónico que estás viendo en pantalla. Me encantaría que fueras parte de esta comunidad de los relatos del gato y nos compartas tus vivencias paranormales. Bien, es hora de apagar la luz, de ponerse los audífonos. Concéntrate en la historia, porque en este rincón de los relatos del gato, una vez que entras, lo único seguro es que la curiosidad te llevará al miedo. Mensajero del más allá. Mi abuela vivía sola en una casa en las orillas de la ciudad. Mi abuelo le compró esa casa después de que se divorciaron. Este argumentaba que no quería verla o que por casualidad se le atravesara. Mi abuela había vivido en esa casa en compañía de sus 2 hijos, los cuales llegó un momento en el que se casaron y se fueron de esa casa para iniciar sus vidas, dejando a mi abuela sola y casi abandonada. Digo casi porque, de no ser por ese gato que mi abuela tenía y que le acompañaba, ella habría vivido casi en el abandono y la enfermedad, porque mi abuela, después del primer año que vivió completamente sola, enfermó de diabetes, lo cual disminuyó altamente su calidad de vida. Mi padre y su hermano poco tiempo tenían para ir a visitarla. Yo era muy niño como para estarme trasladando a hacerle visitas y un poco de compañía. Tenía yo solo 12 años, pero la ciudad siempre ha sido muy peligrosa y hostil como para que un niño de mi edad ande por ahí vagando por las calles. Yo me llevaba bien con mi abuela. Ella siempre había sido muy cariñosa conmigo. Cada vez que la visitábamos, me gustaba mucho jugar con su gato, hermoso y de color negro, ojos brillantes. Me parecía curioso el nombre del gato, pues tenía nombre de persona. Rafael era su nombre, y mi padre decía que mi abuela le había dado ese nombre porque así se llamaba un novio de ella, y al quedarse sola mi abuela, ella adquirió ese gato y le puso ese nombre para sentir que de alguna manera aquel hombre que le quiso mucho y al que dejó por mi abuelo le hiciera un poco de compañía y consuelo ante su vacía soledad. Aquel hombre Rafael ya había muerto un par de años atrás, cosa que afectó mucho a mi abuela, pero ella siempre trataba de ocultarlo. Conforme pasaba el tiempo, mi abuela se volvió cada vez más inseparable de ese gato Rafael. Cuando la visitábamos, nos incomodaba mucho que al sentarnos a comer todos en la mesa, ella abría una lata de alimento para gatos y lo colocaba en un plato, el cual solía poner sobre la mesa, justo al lado de ella. La primera vez que vimos esto, mis padres y yo nos miramos intrigados por tan extraño comportamiento de mi abuela. Es como si la enfermedad y cierta demencia por su edad le estuvieran afectando hasta el grado de enloquecer. Conforme pasaba el tiempo, se volvía más incómodo visitar a mi abuela. Sus comportamientos eran más bizarros cada vez. Había una relación llena de simbiosis entre mi abuela y aquel gato, que crecía día con día. Una mañana llegamos mis padres y yo a su casa, para llevarla a comprarle sus cosas para la alacena. Mi padre se bajó del auto, se metió a la casa de mi abuela para ir por ella y ayudarla a subir al auto. De estar el ambiente tranquilo, escuchamos gritos de mi abuela que lloraba y forcejeaba con mi padre. Parece que mi abuela quería traer a las compras al gato. Ella se negaba a dejarlo en casa y mi padre, a la fuerza, prácticamente la tuvo que subir al auto. Mi abuela se veía muy descuidada. Se sentó del lado de la ventanilla y cuando mi padre hizo andar el auto, mi abuela soltó un silencioso llanto mientras miraba hacia afuera del auto, cómo nos íbamos alejando de su casa.
Yo volteé para ver la casa de mi abuela y en la ventana se miraba el gato que maullaba, lloraba, rascaba la ventana como queriéndose salir. Ella regresó la mirada al frente, reclinó la cabeza de lado y con la mirada perdida empezó a hablar como si su diálogo interno aflorara afuera de su mente a través de las palabras. No, no puedo dejar solo a Rafael. Si lo dejo solo se va a morir. Se va a morir de nuevo. Él me necesita. Yo ya le hice mucho daño. Dios no me lo perdonaría. Mis padres y yo supimos en ese momento que mi abuela ya había perdido gran parte de sus facultades mentales. Era muy triste verla así. Yo me preguntaba cómo alguien que nunca hizo mal tenía que sufrir tanto. No sabíamos cómo asimilar aquello que estábamos presenciando. El calor de esa tarde. Estábamos parados en medio del bulevar porque se había hecho una fila larga de tráfico. Quizá ver a mi abuela de esa manera nos sacó también de nuestra cómoda realidad. A nosotros no nos faltaba nada, pero en cambio a ella. Mientras aquellas ideas llenas de frustrada misericordia pasaban por nuestra mente, no nos percatamos que mi abuela rápidamente abrió la puerta del auto y salió. Yo no la pude detener. Todo fue tan repentino, parece que ella quería regresar por su gato. Ella trató de correr con las pocas fuerzas que tenía. Solo pudo avanzar unos pocos metros y cruzar un par de carros, porque, al no fijarse, de entre aquellos carros, un ciclista fue a chocar su bicicleta contra el cansado cuerpo de mi abuela. Ella quedó tirada en el suelo. El ciclista se dio a la fuga y nadie hizo por detenerlo. Toda la atención se centró en que mi abuela estuviera bien. Al parecer el golpe no generó algún daño grave. Esa tarde decidimos regresar mejor y llevar a la abuela a la casa. Ya mi padre iría solo a comprarle sus cosas. Mi abuela se quejaba solo de un leve dolor. Mi madre le colocó unos vendajes y cuando mi padre regresó de las compras, ambos decidieron que lo mejor sería quedarnos a cuidar de mi abuela mientras el médico venía a verla. Cuando éste llegó, descartó problemas graves, pero le indicó reposo por algunos días cuales mis padres y yo nos quedamos a vivir con ella para darle el mejor cuidado y atención. Esa primera noche sabíamos que había sido un día terrible, pero esa palabra se queda corta sabiendo que esa misma noche mi padre salió a comprar la cena y el gato Rafael salió detrás de él. Mi padre regresó con los alimentos, pero el gato no volvió, ni esa noche, ni la siguiente, ni las de las 4 semanas siguientes que nos quedamos a vivir con mi abuela. No nos molestamos en buscarlo porque sabíamos que cuando eso pasa, los gatos se van a buscar un poco de vida nocturna y regresan después de un par de días. Y si no es así, es porque seguro ya murieron por ahí envenenados o atropellados. Al enterarse mi abuela de que el gato se había perdido, cayó en una profunda depresión. Ya no quería comer. Su situación había empeorado más. Ahora se notaba más la demencia en ella. Parecía no saber en qué día ni en qué lugar estaba viviendo. Ya no se paraba de la cama para nada. Mis padres hicieron llamar al médico y este les recomendó que si al amanecer de aquel día ella no mejoraba, sería necesario hospitalizarla. El médico se retiró y la noche cayó. La abuela dormía y mis padres y yo platicábamos en la sala de la casa. Nos preguntábamos acerca del paradero de aquel gato, cuando de pronto, por una hendidura de una de las ventanas, se escuchó un ruido que llamó nuestra atención. Cuando mi padre se acercó para ver qué era aquello, salió caminando lentamente aquel gato Rafael. Estaba ensangrentado, se le veía herido. No nos atrevimos a tocarlo. Su aspecto era muy desagradable e incluso su aroma era como el de un animal muerto. Su fétido olor nos revolvió el estómago, así que solo dejamos que el gato siguiera su camino. El gato subió las escaleras y parece que subió a la azotea a buscar algún rincón donde reposar el daño recibido en aquellos días de ausencia. Decidimos mejor irnos a dormir. Apagamos las luces. Afortunadamente había varias habitaciones y yo estaba en la que daba hacia la calle. No podía dejar de pensar en aquella apariencia horrible y siniestra que mostraba el gato. Es como si hubiera estado muerto y regresado desde el mismo infierno. Traté de cerrar los ojos y pensar en otras cosas.
Incluso intenté rezar y leer un poco. Al final me quedé dormido, pero no mucho rato después, al pasar de unos minutos, me despertaron unos extraños lamentos que venían de la azotea. Era el gato Rafael. Su sonido era lo más siniestro que yo hubiera escuchado en toda mi vida. Más allá de parecer lamentos de dolor, parecía como si estuviera llamando a algo o a alguien. Yo me tapé con las cobijas y traté de no escuchar aquello. Al pasar 2 minutos, aquellos lamentos cesaron. Y yo me levanté. Fui a la habitación de mis padres a preguntarles si habían escuchado eso también. Mis padres afirmaron que sí, pero pareció no importarles y se volvieron a dormir. Yo regresé intrigado a mi habitación, con una intuición de que algo malo estaba en aquella atmósfera dentro de la casa. Me fui a dormir y a la mañana siguiente me desperté y bajé a desayunar. Mis padres estaban en la sala. Se acercaron a mí. Mi padre encendió un cigarrillo y con palabras un poco titubeantes me dijo que mi abuela había muerto por la noche, mientras dormíamos. Le había dado un infarto. El médico estaba saliendo de la habitación. Se acercó a mi padre mientras guardaba algunas hojas de reporte en su maleta y argumentó: «Es muy extraña la muerte de la señora. Era evidente que mentalmente no se encontraba bien. Sin embargo, no encuentro causa física que me explique por qué un infarto así de repentino. Pero sí pasa, señores. El cuerpo a veces manda avisos que no alcanzamos a percibir, y luego sucede esto. Será mejor que llamen a su servicio funerario. Yo me encargo de levantar el acta de defunción. Lamento mucho su pérdida». Después de escuchar todo esto y recordar todo lo que pasó la noche anterior, subí a la azotea para averiguar cómo seguía aquel gato y qué le había provocado aquellos gritos en la noche. Para mi sorpresa, cuando subí las escaleras, junto a unos tablones, vi tirado el cuerpo de aquel gato, ya sin vida. ¡Qué extraña casualidad! Mi abuela y el gato murieron en la misma noche. Quise pensar que aquel gato de la abuela quizá fue una especie de mensajero de la muerte, que regresó solo para llevársela. Había algo más allá de cualquier lógica que los unía. Dentro de aquella soledad, se volvieron un mismo ser y fue imposible para ellos vivir sin la compañía del otro. Nunca sabré si existió alguna casualidad oculta dentro de todo esto que ocurrió, pero sí creo que muchas veces las personas podemos crear conexiones muy estrechas y muy fuertes con otros seres vivos, sin importar si se trata de una persona o de un animal. Con estos sucesos yo no necesito más pruebas. Ahora solo espero que ellos estén descansando en un mejor lugar, donde estén en paz y lejos de aquel doloroso vacío que sufrieron en vida. Un par de años después, mi padre y su hermano decidieron que era bueno vender aquella casa, así que comenzaron a recibir posibles compradores. Una tarde, yo acompañé a mi padre porque un matrimonio de recién casados estaban interesados en comprarla. Yo estaba sentado en una cubeta de pintura, mientras mi padre recorría junto a aquella pareja en cada rincón de aquella casa que había sido remodelada. Cuando regresaron a la parte de la sala, aquel caballero estaba despidiéndose de mi padre y le dijo: «Señor Arévalo, mi esposa y yo quedamos encantados con el lugar. No vemos ni un solo detalle malo en esta bella casa, pero solo una cosa. Le prometo que consideraremos la compra con la condición de que el hermoso gato negro de la azotea esté incluido en la compra. Mi esposa ama a los gatos, ¿no es así, linda?». Mi padre y yo nos volteamos a ver, sin cruzar palabra alguna, solo nuestra mirada de miedo. Nos retiramos y la venta se concretó en un par de semanas después. Mis padres y yo nos olvidamos de aquel lugar. Nunca hemos tratado de averiguar nada de aquella casa. Creemos que es mejor olvidar ese capítulo. Es mejor sepultar aquella experiencia en el pasado y no pensar que aquel día que estábamos mi padre y yo, se volvió a presentar aquel mensajero del más allá. Más allá de la vida se reencuentran los seres que alguna vez en vida compartieron algún momento que marcó una huella imborrable. Algunos se reencuentran para pedirse perdón y otros para unirse a la luz de la fuente suprema. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjame un comentario. Si tú tienes una historia con lo paranormal, yo encantado la narraré para la audiencia. Me despido por el día de hoy. Te agradezco por acompañarme en este podcast de los relatos del gato. Mi nombre es Diego.
y soy el gato humano. Recuerda rezar antes de dormir si no quieres escuchar el llanto de los gatos. Te deseo que esta noche tengas unas dulces pesadillas.